Ayer se generó un debate derivado a la propuesta de congresistas republicanos, principalmente el congresista estadounidense Dan Crenshaw, respecto a la necesidad de traer a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos a México para combatir a los cárteles de la droga y también detener el tráfico de fentanilo. Hubo una reacción del presidente Andrés Manuel López Obrador, que incluso llamó como una ofensiva, que esto no se iba a permitir de ninguna manera porque además puede violar la soberanía de nuestro país. Pero ¿qué opina un experto en materia de seguridad? Juan Ibarrola nos acompaña esta mañana. Gracias, Juan, colaborador de Milenio. Qué gusto saludarte. Buenos días. Buenos días. Igualmente, Tania, un gusto saludarlos, a ti, Luis Carlos, y por supuesto al auditorio. Y bueno, efectivamente, esta circunstancia tiene dos lecturas. En primer lugar, la política electoral de parte de Estados Unidos, es decir, la presión que quieren meter los republicanos, en este caso un congresista importante como Crenshaw. ¿Y por qué importante? Porque es un ex Navy SEAL, o sea, es un ex militar, héroe de guerra, no tiene un ojo, y genera una muy buena empatía con esa necesidad que tienen muchos americanos de seguir siendo ese sheriff, gran sheriff mundial. La segunda lectura la debemos entender estrictamente militar, es decir, aún y a pesar de que hay procuradores estatales, el propio procurador o fiscal general de Estados Unidos, que por lo menos en el discurso lo ven con buenos ojos. La Casa Blanca en su momento, el día de ayer, ya moderaron su opinión al respecto. Pero aquí estamos hablando no de una invasión como tal, aun y a pesar de que grupos militares americanos pudieran llegar a hacer operativos específicos contra blancos criminales en México, que evidentemente las debemos de tomar como una violación a nuestra soberanía. Por eso no va a suceder. La relación militar, y esto hay que ser creo que muy claros, la relación militar naval entre México y Estados Unidos goza de una verdadera salud. Y esto sí hay que ser muy contundentes en decirlo. Es algo que no se sabe, es algo que no se da a conocer. Es una relación militar sana, donde evidentemente no se está tomando también la opinión de las Fuerzas Armadas Americanas. Ayer el jefe del Comando Norte ya lo dijo. México está haciendo su trabajo, militarmente hablando, en materia de combatir los cárteles criminales en México, y creo que esto fue un buen mensaje que nos debería de dar, por lo menos tranquilidad en entender que esto es una cuestión estrictamente política. ¿Obedece entonces, como decía el presidente, y tú coincides o no, que tiene fines electorales? Por supuesto que tiene fines electorales. Tiene un fin político social que creo que es importante, que te han sumado cosas a la frontera, sobre todo con Texas y Tamaulipas, esta circunstancia de los americanos que asesinaron, que de alguna forma da más pie a poder seguir elevando esta propuesta que, insisto, tiene un origen en una mentalidad americana de seguir siendo esos grandes sheriff. A ver, no somos Afganistán, somos el primer socio comercial de Estados Unidos, compartimos 3,000 kilómetros de frontera, unos operativos militares americanos en suelo mexicano, insisto, no para afectar ciudades o mexicanos como tal, sino para ir a detener grupos criminales, simple y sencillamente no sería la opción. México tiene una capacidad que la conocen las Fuerzas Armadas Americanas, que también entienden los militares, que no puede haber mayor movimiento si no lo mandan quienes gobiernan. Por eso veo muy difícil, casi imposible, que esto se pueda llevar a cabo, insisto, porque no hay necesidad de hacerlo de esa manera. Y si se lleva a cabo, ¿cuáles serían los posibles beneficios o las posibles repercusiones? Beneficios no habría, y evidentemente nos lastimaría como país. Insisto, aunque no vienen a dominar territorios, o no vendrían a dominar territorios, no vendrían a tomar los americanos ciudades completas,
no vendrían a tomar pueblos, no vendrían a detener objetivos específicos y llevárselos, lo cual tendría una afectación diplomática por todos los acuerdos que se tienen con Estados Unidos en este sentido. Es decir, hay tratados de extradición, hay leyes en este sentido, hay acuerdos firmados con Estados Unidos que de entrada estarían violando. Por eso veo esa primera posibilidad como muy difícil de lograr. De llevarse a cabo, pues estaríamos hablando de una afrenta histórica en tiempos modernos, donde pues simple y sencillamente México tendría que alzar la voz, tendría que haber una cohesión nacional, y no para una declaración de guerra, no para responder con la misma moneda, no, sino para poder demostrar que no es necesario que este tipo de acciones se den. Pero reitero e insisto mucho en ello, militarmente la relación es muy buena, la relación es muy sana. Hay un gran intercambio entre ejércitos, armadas, fuerza aérea, me refiero a México, Estados Unidos. La manera como ellos se comunican es completamente diferente a la manera política, y eso como mexicanos también nos debe de dar tranquilidad y confianza. La relación es muy buena, no lo van a hacer los americanos simple y sencillamente por esta relación que hay, porque los americanos también, me refiero a las Fuerzas Armadas, respetan mucho su constitución. Ya lo vimos cuando Donald Trump les dio la orden de no atender a ese nuevo gobierno que pretendía llegar, hoy el gobierno de Biden, y ya lo dijo las Fuerzas Armadas americanas, señor presidente Trump, nosotros estamos con la constitución y esa es la que vamos a defender. Veo muy difícil que suceda. Pero Juan, el tema de combatir a los cárteles de la droga, lo que está haciendo México, ¿esta estrategia tendría que modificarse o como tú la estás viendo hasta este momento está bien? ¿Se requiere mayor colaboración del gobierno de Estados Unidos? Porque siempre se ha dicho, pues las armas, el acceso a las armas la tienen de ese lado, de ese país, en Estados Unidos, y ahora el tráfico de fentanilo, que es otra preocupación que se tiene. Vaya, mayor colaboración entonces es lo que se requiere para fortalecer esta estrategia y hacerle frente a los cárteles de la droga, ¿o cuál es tu opinión? Yo creo que sí, totalmente, Tania. Tiene que haber un cambio, más bien en las formas. La estrategia, aunque mucha gente piense que es balazos, abrazos no balazos, eso no es una estrategia, eso es un discurso político. Acciones contundentes, por lo menos del Ejército y la Armada de México, en contra de la producción de fentanilo, como nunca ha habido decomisos de pastillas, como nunca ha habido desmantelamientos de laboratorios que producen el fentanilo. Sin embargo, aquí hay una relación entre agencias de seguridad y México. Esas sí tienen que cambiar, creo yo, ojalá que la visita de este grupo americano de agencias, de representantes del gobierno americano con el presidente López Obrador, venga a dar ese cambio urgente porque sí se necesita. El problema de la seguridad, sobre todo de la seguridad transfronteriza que hemos tenido, es la politización. Cuando una estrategia se politiza, falla y se debilita. Y eso sí. Sí, Juan. Juan, en este último apunte que hacías, perdimos el audio, perdimos la comunicación con Juan Ibarrola, colaborador de Milenio. Ojalá que podamos restablecerla porque estaba justo desarrollando esta idea y ojalá que podamos recuperar en breve. Estábamos conversando, audiencia que recién nos acompaña, de esta propuesta que ha generado mucha polémica. A ver, Juan Ibarrola, de nuevo, tenemos la comunicación contigo, interrumpimos tu idea, la retomamos, si eres tan amable, esto que nos decías. Sí, cuando politizas una estrategia de seguridad la debilitas. México y Estados Unidos tienen que restablecer su relación entre agencias, me refiero a entre la DEA, entre la CIA, entre el ATF, el ICE. ¿Con quién? Pues con la Fiscalía General de la República, con Guardia Nacional, con Procuradurías Estatales. O sea, tiene que regresar esa coordinación que antes se tenía y que hoy hay que aceptarlo. Vive una mala relación. Me refiero entre agencias de seguridad. Creo que nos debería dar tranquilidad como mexicanos la visita que hicieron ayer a Palacio Nacional, que creo que sí debe de marcar ya una diferencia. Recordemos que para el presidente de México también es importante este tema. Tiene que ser importante este tema justo porque ya vamos a entrar también nosotros en nuestro proceso electoral
y definitivamente lo que se ha hecho por lo menos no ha sido suficiente para detener el avance de la violencia de los grupos criminales. Olvidémonos de Estados Unidos, vamos a dejarlo y orientarlo solamente a México. Se han hecho muchas cosas, sí. Falta mucho por hacer también. La participación de estados y municipios en México, que dejen de transferir la responsabilidad al gobierno federal o a las Fuerzas Armadas, es algo que ya tiene que pasar. Y desafortunadamente lo estamos viendo ahorita con Tamaulipas. Es la delincuencia la que les soluciona y les entrega a los presuntos culpables. Eso es una falta de autoridad y ya no puede seguir siendo. Entonces, ampliando lo que acaba de mencionar, tendría que reforzarse la colaboración en trabajo de inteligencia con las diferentes instituciones. Trabajos de inteligencia, acuerdos de colaboración, demostrar que México, porque México lo ha demostrado muchas veces, que puede con estos problemas, que puede enfrentarlos, que sí se necesita una colaboración porque evidentemente es un problema multidimensional de seguridad nacional para ambos países y que a ambos países les debe de importar mucho cuál es el efecto y cuál es el crecimiento. Hoy para Estados Unidos es el principal problema de salud pública el consumo de fentanilo. Tienen más de 100,000 muertos por año. De tal suerte que también tienen que existir acciones, no nada más voltear insisto, a hacer ese gran sheriff, como está diciendo el congresista Crenshaw, de que vienen a defender a los mexicanos. No, los mexicanos se pueden defender solos y tienen instituciones que las defiendan. Y de verdad lo digo de manera objetiva, no lo digo abrazándome a la bandera de México, no. México tiene esas capacidades y no necesitaría de este tipo, por lo menos de presiones. Insisto en que va a ser muy difícil, si no imposible, que suceda. Ya en otros años, ya en otras administraciones americanas, se ha insistido mucho en ese hecho. Yo veo muy difícil que lo logren hacer. Bien, pues como siempre es un gusto escucharte, Juan Ibarrola. Muchas gracias por acompañarnos, colaborador de Milenio, y te seguimos leyendo. Muy amable. Buenos días. Gracias a ustedes y a todo el auditorio. Muy buenos días. Gracias a Juan Ibarrola.